pantalla el director nos pone a observar. Expresión, difusión del pensamiento, plataformas digitales. Hablemos de eso, Iván Ruiz. Yo creo tanto en debatir las ideas y eso nos lo permite países de regímenes democráticos como el nuestro. Debatir las ideas, respetar el que tenga ideas distintas y buscar puntos de equilibrio que realmente arrojen un resultado de beneficio para toda la sociedad, no solo para un grupito, ni resultados individuales. Eso es lo que nosotros buscamos como sociedad. Y abrimos esta ventana, esta mesa, donde tenemos gente muy prestigiosa, unos a favor, otros en contra. Por el Zoom también vamos a tener a Pavel de Camps, que es un social media experto, a Noelia Jacín, que es comunicadora y activista social. Imagino que Noelia debe estar en contra. Pavel debe estar como entre media. Entre media. Pavel debe estar media. Y aquí tenemos a un prestigiosísimo abogado nuestro, Eric Raful, que fue de los redactores de esta ley que nos prestigia aquí. Gracias por estar aquí, doctor Eric Raful. Tenemos al doctor Alberto Fiallo, prestigioso jurista, abogado también de la República Dominicana, y Fernando Abreu, que es presidente del partido Nueva Derecha Libertaria, que también ha mostrado su desacuerdo inmediato. Porque yo siento que unos y otros como que nos hemos excitado un poquito y no hemos quizás analizado con detenimiento esto para empezar a discutir. Porque para mí, Eric, que fuiste de lo que la redactaste y quiero empezar contigo, esto es como un punto de partida. Y yo entiendo que debe ir a vistas públicas, ¿verdad? Mira el micrófono, Eric. Bien, gracias. Los debates, como tú muy bien señalabas, son clave. Lo primero que hay que saludar es la disposición del presidente del Senado en el día de ayer, que anunció ya las vistas públicas, que va a convocar a vistas públicas, porque ese es un escenario para ello. Pero esta comisión, de la cual soy uno de los miembros, fuimos más de 15, que Jimena Conde, coordinada por Nanfi Rodríguez, que es uno de los principales expertos en materia de libertad de expresión y que ha estado en otros proyectos, en otros esfuerzos por regular la libertad de expresión. El magistrado emérito Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional, conocido por su dominio del tema de la libertad de expresión, y muchos comunicadores. Dije Jimena Conde también, que estaba en la Consultoría Jurídica del Ejecutivo y ahora está en el Banco Central. O sea, un grupo de periodistas, Colegio Dominicano de Periodistas, Sociedad de Diarios, etc. Está el Colegio Dominicano de Periodistas de la Sociedad de... O sea, se pusieron de acuerdo ahora. Porque en los otros intentos... Tuvimos dos porque Leonel Fernández hizo un intento también. Un intento, ¿no? Sí, que la encabezaba don Rafael Molina Morillo. Sí, esa comisión, para generar una disposición, porque es una deuda histórica en dos vertientes. En este momento hay dos vertientes que generan esta deuda, la necesidad de una normativa actualizada del régimen del derecho fundamental de la libertad. La que tenemos en 1962 del Consejo de Estado, un decreto ley, Rafael Filiberto Bonelli. Previo a Juan Bosch. Pero lo peor es que ese decreto ley está fundado en una disposición normativa de Francia de 1881. O sea, imagínate tú todo lo que ha cambiado, no solamente del 62 para acá, del 81. Esa es una dimensión que había que actualizar porque la comunicación ha cambiado, los medios han cambiado, la sociedad ha cambiado radicalmente y por lo tanto la regulación de todo ello por la normativa, por el mandato, tenía que renovarse y actualizarse. Pero por demás, todo el mundo sabe lo que pasó en el 2010 con el catálogo de derechos fundamentales. Dame un segundo. Habían dos canales de televisión. Sí, entonces, en el 2010 se crea la Constitución, la reforma constitucional que establece un catálogo de derechos fundamentales, pero que tiene como mandato, que se ha ido realizando muy débilmente, la actualización normativa, o sea, la llevada de estos principios constitucionales a leyes adjetivas para operativizar. Recuerda que las normas constitucionales son generalmente principios que deben ser desarrollados normativamente para su efectiva y adecuada tutela.
Esa es otra dimensión de la deuda que desde el 2010 los temas de derechos fundamentales y la libertad de expresión es clave, era necesario regular para también sustituir a la vieja y anacrónica Comisión Nacional de Espectáculo Público y someterla al derecho, y sobre todo en este caso al derecho constitucional. Bien, esta introducción, tenemos a Pavel y tenemos a Noelia. Noelia, quiero saber tu opinión al respecto. Noelia Jacín, activista social. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy totalmente en contra de que se regule la libertad de expresión, porque entiendo que la libertad de expresión es el derecho más sagrado que tiene cualquier ser humano, y regularla es simplemente ponerle una mordaza a lo que se pueda decir. Ya para el tema de las difamaciones, la injuria y todas estas cosas, existen leyes que se puede demandar si usted se siente difamado, y están los tribunales para eso. No veo necesaria, hay artículos que están ya duplicados y que ya existen en diferentes leyes y que los regulan diferentes instituciones, y por otro lado, los otros artículos son plenamente dictatoriales y no van con una democracia. ¿Cuáles son dictatoriales? Entremos en detalles. No hablemos, aunque tenemos un minuto cada uno, no hablemos así muy aéreo. Es bueno poner el punto porque tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Si nos ponemos radical, perdemos la perspectiva. Vamos a ver qué tú crees que es dictatorial. Detalles. Bueno, el tema de que un comunicador tenga que revelar la fuente es completamente dictatorial. Pero eso está ¿Cómo ahí. es posible que Eso no está ahí. un comunicador? Sí está, sí lo está, porque más temprano estuve con un abogado hablando del tema. Dice Alberto, abogado, que es todo lo contrario. Nadie puede obligar a nadie a revelar la fuente. Jamás. No, lo dejan abierto. Otro de los temas es que los comunicadoras, creadores de contenidos, se tengan que registrar en el Estado para poder comunicar. Otro de los temas es que eso está mal. Eso está mal. Claro que sí, porque ahora mismo cualquiera que tenga una red social... O sea, que yo que hablo por los medios sí me puedo registrar, pero uno que habla por medio de plataforma no tiene que registrarse y recibe publicidad. Ya están regulados esos medios. Entonces, ¿para qué tener que registrarse si cualquier persona que tenga un teléfono, un micrófono, puede hacer contenido? No necesariamente tiene que vivir de eso, porque las plataformas, muchas de ellas, que no reciba anuncios ni reciba los beneficios que deja Pero YouTube. es que la mayoría de las personas no reciben anuncios. Bueno, está bien. Volvemos contigo. Fiallo, que está en desacuerdo con algunas cosas de Jacín. Sí, yo pienso que hay aspectos positivos. Vamos contigo, Fernando. Yo creo que hay aspectos positivos y negativos. Para no tener dos en contra corridos. Me gustaría referirme brevemente a lo que decía Noelia. El artículo 15 puntualmente dice que los periodistas tienen, pero esto es un derecho que está consagrado en la Constitución, ¿okay? Los periodistas tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información. No se les podrá obligar a la entrega de sus apuntes, archivos y soportes personales o profesionales. En la ley habla de plataformas, no una persona que tenga un Instagram con muchos seguidores, una plataforma mediática que informa, que pretende, digamos que hasta cierto punto, crear influencia. Eso es lo que se ha obligado, que no que se registre, sino que se designe un director. Y eso es perfectamente, digamos que plausible, y sobre todo es lo que se le exige a los demás medios de comunicación. Yo creo que, hablando en sí mismo del proyecto, yo creo que el hecho de que se hable de la prohibición de no censura indirecta, que es la prohibición de que el Estado utilice sus recursos para una de dos cosas, o para garantizar una línea informativa, sí, o para callar una línea informativa. Yo creo que eso es completamente positivo. Porque lo han hecho todos los gobiernos, ¿eh? Una parte para callar alguna información y otra para bocina de que se resalte algún logro. Correcto, yo creo que la reivindicación... Yo creo que... Adelante. Justamente por eso estoy en contra de esta ley, porque ¿quién va a decidir lo que es verdad y lo que es mentira? El Estado. La verdad, lo que hay que sustentarla. Así, a mí no me da miedo lo que yo digo, porque yo la sustento.
Claro que sí, pero por eso digo, para eso están los tribunales donde tú puedes ir y demandar a la persona que te difamó y que pruebe lo que dice. ¿Por qué un organismo estatal como el Instituto Dominicano de Comunicación va a tener la potestad de regular lo que es verdad y lo que es mentira? Va a tener que filtrar. No. ¿Por qué poner en las manos de el gobernante de turno que pueda censurar cualquier denuncia que se haga en una plataforma digital? Ok. Esto es lo que le está cediendo, el control total, el monopolio de las plataformas digitales, como ya se ha cedido el monopolio de la mayoría de las plataformas tradicionales, que sabemos que si denuncian algún tipo de cosas, simplemente le quitan la publicidad, emisoras de radio, canales de televisión, programas. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Ver que en esta comisión hayan periodistas serios. Es una vergüenza realmente ver que periodistas apoyen la censura por el simple hecho de que los medios alternativos, como dicen dominicanamente, le han pasado el rolo. Bien. Yo pienso Adelante, que confunde, yo pienso que se confunden un poco, de hecho, los términos. Yo creo que es un derecho que tenemos desde los años 60, el derecho de rectificación y respuesta. ¿Qué significa eso? Que son dos cosas diferentes. Por cierto, tengo una observación ahí porque el proyecto los confunde. El derecho a rectificar es que si se dijo algo que no es cierto, y de hecho, frente a mí, que va a hablar en algún momento, yo tengo una persona que ha sido víctima de eso en los medios informativos. Cuando se habla algo que no es correcto, que es inexacto, se tiene el derecho de solicitar a esa autoridad, en este caso a ese medio. Eso lo tenemos desde los años 60. En la Convención Interamericana de Derechos Humanos se le pide que se rectifique, es decir, que se diga la verdad. ¿La verdad cómo? Sustentada, porque si tú estás diciendo que eso es azul, bueno, entonces tú tienes que sostener que eso es azul. Claro. O el derecho de Simplemente respuesta. eso, sustentar lo que se dice. El que hacemos aquí constantemente, cada vez que aquí se señala. Derecho a réplica. Derecho a réplica. Derecho a réplica. Es el derecho de Pero respuesta que tenemos. algunos sinvergüenza de las redes que dice Jacín que le ha pasado el rolo a medios tradicionales. Yo creo que sí. Las redes son una maravilla en la parte de democratizar los medios, de que no se quede en un grupito. Eso es importante. Pero yo creo que esta ley puede proteger a esos medios porque se están saliendo de control y se están desprestigiando cuando empiezan con calumnia, con campaña, con una serie de cosas. ¿Y sin consecuencia? Y sin consecuencia, Fernando. Hay consecuencias. Mira, porque para eso están las leyes de difamación. No, hombre, hay que durar un año en una corte ahí yendo todos los días. Para eso están las leyes, y el instituto se le da la potestad de que ni siquiera con prueba fehaciente, o sea, simplemente por el hecho de sospecha, puedan censurarte. De Eso es sospecha. un abuso. No, Eso no, es no, claro así, que no, sí. no, estás equivocada. Claro que Vamos con sí. Fernando. No te preocupes. Fernando, dilo tú, No te Fernando. preocupes, mira, No, déjame. Dilo tú, Fernando. Dilo tú, Fernando. Agradezco- Dilo tú, Fernando. Una alianza. Agradezco a Noelia que nos fue a acompañar ayer a la protesta exitosa que tuvimos. Entonces, antes que nada, a lo que se refería a Noelia al principio del chivato, ella se refiere a entre los artículos 61 y 65 que el Estado y el INACON requiere información y estamos obligados a darle cualquier información que requiera, si no ser sancionado como una falta moderada, lo cual tiene incluso hasta 30 salarios mínimos como sanción. Pero eso no es lo importante, o sea, eso ni siquiera, eso es el tip del iceberg. Vamos al grano, vamos al problema real de esta propuesta de ley. Por ejemplo, Fiallo mencionó que tiene el principio de no censura previa, etcétera, etcétera. Eso es muy bonito por fuera. Pero fíjense lo que voy a decir. Lo que voy a decir ahora posiblemente sería totalmente sancionado, pero es la realidad. Yo no estoy diciendo, y quiero que escuche bien, porque respeto mucho a este señor y a todos los que redactaron la ley, yo no estoy diciendo que son nazis. Repito esto, yo no estoy diciendo que son nazis. Ahora bien, esto sin duda, y lo voy a explicar a fondo, sería un proyecto de ley que el asesor propagandístico de Hitler, Goebbels, estaría orgulloso. Y lo repito porque es verdad. ¿Por qué lo digo? Porque es maquiavélico hasta en su presentación. Por ejemplo, como dijo Fiallo, te dice que tiene el principio de no censura. Sin embargo, tú profundizas en cada uno de sus artículos, atribuciones, asuntos, características de la ley, y te puedo decir artículo por artículo, lo tengo todo anotado, y lo que hace es lo siguiente. El INACON
gobierna por resolución y literalmente puede controlar el lenguaje a priori de cualquier discurso que no le guste, a priori. Y después de eso, en base de hecho a el interés público, o sea, generalizado, y aparte de eso, no solamente hacia la sociedad y el discurso en general, y eso está en el artículo 49, también el 34, y también yendo al mismo objeto de la ley. Y encima de eso, a los particulares individuales en el artículo 55, por informaciones inexactas de un Estado que está errado en casi todo y no tiene conocimiento de nada, que no conoce la verdad, que vamos a economía y es keynesiano y se basa en teorías que la evidencia empírica destruye totalmente. Que vaya en cualquier tema. O sea, quien va a regular, quien va a decir lo que es verdad y mentira es un Estado y son una serie de políticos, 5 burócratas en la poltrona allá arriba, que sé que dioses, que pueden regular y controlar lo que uno dice de su boca. Yo quiero que entiendan algo. La libertad de expresión es el derecho más importante porque mediante la expresión se ejerce todos los demás derechos. Y hemos luchado y derramado sangre sobre la verdad, en este país. Sobre la verdad. Sí, pero la verdad no lo determinó uno burócrata, uno político en el Estado en base a sus intereses, porque el poder absoluto se corrompe. Porque la verdad es como la cosa la que verdad flota. sobre una exactitud. El colcho. Déjame terminar el punto. La verdad sobre una exactitud se puede determinar en un ambiente mucho más plural, mucho más transparente, mucho más imparcial, que se llama la justicia y se llama los tribunales y un juez, donde hay argumentos de lado y lado y se deposita abogado y abogado su propia evidencia, no politizados. Necesito a Eric. No politizados. Y Pavel, necesito, Fernando, para que vayamos. Yo sé. Entonces, nosotros no tenemos a somos Pavel. rata de laboratorio que el gobierno se puede cayeron. controlar y decirme que yo puedo hacer y no puedo hacer. Nosotros tenemos dignidad y tenemos libertad porque tenemos dignidad. Bien, yo quiero que Somos esclavos. Eric, que fue de los redactores, plantee su posición. Fíjense, en primer lugar el debate, reitero, es bueno, pero creo que estamos distorsionando lo que es el propósito de la ley. Los mismos artículos que se señalan establecen que el INACON no podrá actuar si no es en tutela del derecho de la libertad de expresión, todo lo que tiene que hacer. Incluso las resoluciones que haga, lo dice el mismo artículo que Fernando cita. Pero vamos a lo primero que Noelia, la joven Noelia decía. No podemos distorsionar Artículo sobre lo que está ahí. 68 de la Constitución, estamos partiendo de que es un derecho fundamental. El 68 de la Constitución es la garantía de los derechos fundamentales y dice el propio artículo 68 que tiene que ser regulado y tutelado para garantizar la efectividad de los mismos. Entonces, este organismo tiene que acompañar permanentemente a los usuarios, que es el gran error que hay, que se confunden plataformas digitales con usuarios. Oigan Todo lo contrario, los usuarios deben ser acompañados por INACOM en los reclamos a la censura que le hagan las grandes plataformas como X o Instagram. Queremos crear una percepción. La ley obliga, este proyecto de ley obliga al INACOM a acompañarlo. Pero también hablaban de que se podía controlar quitando publicidad. Yo quisiera que viéramos en este momento el principio de no censura indirecta. Es todo lo contrario. La utilización del poder del Estado y los recursos de hacienda pública, concesión de prebenda arancelaria, asignación arbitraria de publicidad, asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad y créditos oficiales, otorgamiento de frecuencia. Todo esto está sujeto a control y El artículo 11, prohibición. Y entonces el artículo 11 te genera la prohibición de eso y la sanción. O sea, cuando tú te pones a ver cada sanción, no hay nada aquí que pueda hacer INACOM que no esté sujeto al procedimiento establecido en la ley 107.13, que es una ley prácticamente cuasi constitucional que garantiza el debido proceso frente a la administración. Siempre está el debido proceso. Todo, en cada cosa que se haga. Óyeme, en cada decisión que se tome, cada cosa que se haga, y no solamente eso, cada resolución Ahí está escrito, Fernando, lo estamos poniendo en pantalla. Cada resolución que se responder. tome, tiene que estar, cada reglamento que se haga, resolución, tiene que estar acompañado de la opinión de los usuarios. Ahora, la palabra regular yo creo que asusta. Eso de regular asusta un poco. Pero es un mandato. Pero yo tengo malas experiencias. Pero eso es la vida. Los derechos Por eso fundamentales tienen que regularse. Eso asusta. A nadie le gusta que le pongan orden. El problema es que el orden, la gente tiene miedo que el referee sea el gobierno de turno, que pueda abusar de eso. Es lo que yo entiendo que mucha gente tiene como temor. Los principios que el colega
abogado aquí menciona. ¿Pero qué se va a hacer con la gente principios que calumnia, que chantajea, Vamos. No. que se venden y se demuestre que se Eficientizar el proceso judicial, eficientizar los tribunales para que sean demandados en tribunales, no mediante INACOM. Entonces, todo lo que el señor acaba de mencionar, de los principios, de no censura, el debido proceso, es totalmente contradictorio con las facultades que le puede dar la ley. Al final, ¿qué debido proceso me están hablando? Si INACOM, por resolución, te puede sancionar sin tu derecho a un tribunal, de forma inmediata. Entonces, es totalmente contradictorio. Y al final, lo que hace la ley, lo que hace el Estado, lo que va a hacer el Estado al final, son las facultades que le da. Son las facultades de la principio de no censura. ¡Pam! Ven de censura. ¿Qué principio de no censura me está hablando? buen perfil para venir aquí a la telerrealidad. Claro. Yo, mira, cuando tú quieras. Vamos a hacerte una oferta. Sí, bien. Aunque ya no aguanto más opositores. Iván, dos. No, tú no tienes ninguno todavía. Dos imprecisiones y un milagro. Ahora viene Pavel. Dos imprecisiones y un milagro. Sí, ya va Pavel. En 30 segundos. Dos imprecisiones y un milagro, ¿ok? Dos imprecisiones y un milagro. Primero, en ningún lado habla del lenguaje solamente para garantizar que el lenguaje sea inclusivo. En ningún lado habla de... Yo nunca dije eso. Dijiste lenguaje, hermano, por Dios. Tú dijiste lenguaje inclusivo. Yo no dije la palabra lenguaje inclusivo. No te le vamos a dar para atrás al video tuyo, no te preocupes. Yo dije la palabra inclusivo. Y otra impresión. Tú te confundiste con la charla que tuvimos atrás de cámara. No, dijiste lenguaje. Que por cierto, sí tiene diversidad, inclusión e inclusividad. Sí lo tiene, por cierto. Tal vez no te acuerdas, no importa. Está en el principio. Segunda imprecisión. Pero no lo dije ahora. Segunda imprecisión, dijiste que pueden no es una poner una... Segunda imprecisión, dijiste que podía poner una sanción de manera inmediata. Prevé todo un debido proceso en el que se le garantiza. Eso no se le puede llamar debido proceso. Eso es administrativo del debido proceso. Pero entonces no es de inmediato. Tutelas de derechos, los debidos procesos de derechos fundamentales son de poder judicial. No puede ser un ente administrativo. Tiene que ir a los tribunales. Eso no es debido proceso. Segunda imprecisión. Eso es totalmente Ahora viene el milagro. Segunda imprecisión. Ahora viene el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que a ti no te pueden tumbar una cuenta de Instagram, como te la pueden hacer ahora. Después de salir, a ti no te pueden tomar una cuenta de Instagram porque tú pienses diferente. A ti no te pueden tomar una cuenta de Instagram. Esa ley protege eso. Un derecho de defensa frente a las plataformas que representan más del 10% de eso es como... Eso es una maravilla. Eso es como confiar en un violador a que te protege de la violación. Oh, wow. O sea, literalmente, sistemáticamente, en toda la historia de la humanidad, el Estado es el principal violador. Que te protege de la violación. La Constitución, y esto lo debe hacer todo abogado, la Constitución se hizo para defender frente al abuso y el poder de quién? Del propio Estado. Los derechos fundamentales y las libertades, en el principio de la Constitución, libertad de expresión, tránsito, libertad de empresa, libertad de asociación, se hizo para defendernos frente al poder del Estado. Y eso hace todo lo contrario. Necesito ir con Pavel. Entonces, Pavel. para eso se defiende los tribunales. Y si las plataformas abusan, ¿qué se hace? Se demandan en los territorios competentes y también aquí. Y dura un año yendo todos los días. Aquí, para eso, para eso, Iván, yo tengo una solución, yo tengo una propuesta de ley para eficientizar el Poder Judicial. Que los por eso son las pero públicas para discutir. Pero ahí hay muchas cosas importantes no que hay puede que hacerlas existir una institución para proteger las plataformas. ¿Tú sabes por qué? Porque las mismas plataformas por naturaleza están en contra de ellas. Censura. Cuando hacen el fake news. Llamado de orden. Solo con la existencia de una institución que regula la libertad de expresión, por naturaleza, es censuradora. Por naturaleza. No puede existir. No puede existir. Vamos a ver, Pavel. Miren, realmente esta ley, se lo voy a poner muy simple, la ley que pisa una línea roja de Washington. Donald Trump, tanto en su primer mandato como en este segundo mandato, indicó muy claro, ningún gobierno debe controlar el discurso digital ni intervenir en el algoritmo que gestiona la libertad de expresión. Recuerden la orden ejecutiva 13925 del 2020 y la que se hizo ahora en enero, el 2025, 14149, que dice muy claro, prevenir la censura, restaurar la libertad de expresión y que ninguna censura federal. Es decir, esta ley, cuando sea aprobada, va a enfrentarse directamente con la política de Washington y el Internet y las redes sociales son empresas, bueno, el Internet ya es público, pero las redes sociales es privado. Y aquí quieren regular pensando en el mismo discurso que ha tenido otros países, pero ha tenido un enfrentamiento directo desde los Estados Unidos cada vez que le ha querido poner una censura al Internet o a las redes sociales. Estados Unidos ha hecho una acción para contrarrestar esto. Bien, porque hablábamos, Eric, de en el 2000, ahora que menciona a Trump, recuérdate el lío de Meta, Zuckerberg, Trump, ahora que de Camps
pone de relieve esto, ¿no? Sí, antes de pasar la palabra a Alberto, que está levantando la mano hace rato y es lógico, es bueno que tú saques eso a colación. Lo que fue el debate que se armó ahora a propósito de que Meta eliminó la verificación de la veracidad de los datos que se publican. Y eso, eliminó la verificación de los datos. Exclusivamente. Y con eso se planteaba, o se plantea, que con eso se protege la libertad de expresión. Pero yo quiero refutar brevemente. Porque era parcializada. Déjame refutar algo solamente. Uno progre en California. El artículo, era parcializada. Fernando, si me permiten hablar, Déjalo. el artículo 21, debido proceso y notificación. Los usuarios de la plataforma de contenido tienen derecho al debido proceso y notificación respecto de cualquier medida adoptada por las plataformas digitales en aplicación de normas propias. O sea, los usuarios que son los que están pensando que se le va a... Es todo lo contrario. Se protege de ellos, como pasó con los periodistas que declararon prorrusos en Europa, que tuvieron que ir a los tribunales y lo lograron. Pero además, escuchen esto, en lo que es el artículo de la competencia del INACOM, para que se pierda el miedo de esto. Promover la adopción de principios establecidos en la presente ley y su norma complementaria por parte de las plataformas digitales de contenido que se reproduzca en el territorio nacional, así como a orientar y acompañar a los usuarios. O sea, el INACOM está obligado a acompañar a los usuarios en sus reclamos frente a los abusos y censura que le hagan las grandes plataformas digitales. O sea, es una especie de tutela del derecho de los usuarios, que esa es la confusión que hay. Se confunden los usuarios, que son los productores de contenido, con las plataformas digitales. El INACOM está obligado por el proyecto a acompañarlos y a guardar sus derechos y a tutelar sus derechos frente a esas grandes plataformas. Excelente. Parece que no hemos leído bien, incluyéndome yo. Vamos a confiar al pedófilo. Porque yo no sabía esa parte. Vamos a confiar en un pedófilo. Miren, antes de eso, con el perdón, en nuestro periódico... quiero decir algo. Perdón, Jacín, ya va. Principal Perdón, Fernando. En el periódico La Telerrealidad, que pronto ya lo vamos a poner, está en prueba, La Telerrealidad de Iván Ruiz, un nuevo periódico digital. Caramba, Nosotros vamos a poner latelerrealidad.com una pregunta si usted está de acuerdo con el proyecto de ley de libertad de expresión. No sé si la pregunta es inductiva, pero ¿está de acuerdo sí o no? Entre a latelerrealidad.com, que es el nuevo periódico digital de este proyecto. Voten. Sí, Iván, yo quería, digamos que comentar un poco lo que decía. Estoy completamente de acuerdo. Jacín quiere decir algo también. Pero yo quería responderle un poco a Pavel, que nos decía, estamos hablando de un contexto bastante interesante. El presidente Trump, de hecho, fue víctima de censura en su momento, cuando le cerraron su cuenta. Una cuestión que, de hecho, yo defendí abiertamente en las redes y varios juristas dijeron que no. Los republicanos eso del era lenguaje una inclusivo, ¿no? Que eso era una plataforma privada, lo cual ya no es una plataforma privada. Estamos claros con que el antiguo Twitter, Recuerda que el FBI no lo mandó a son censurar. plataformas. Está detrás. Si tú crees, yo termino y inmediatamente tú respondes. Estamos hablando de que ya no son plataformas privadas por el efecto que tienen en las personas. Es lo mismo que pasaba en el 62 con los medios de comunicación y por eso nos lleva a regularlos al día de hoy. Yo pienso que el presidente Trump no es la persona indicada para fijar, digamos, qué posiciones en el resto del mundo sobre la regulación o no de los medios digitales. Lo que yo sí pienso es que los medios digitales no deben ser tratados de manera diferente, pero tampoco deben ser tratados de manera eximente. Es decir, como si fueran un sector totalmente desregulado, cuando tenemos figuras como el INACOM, que viene a acompañar a los usuarios frente a los procesos, sobre todo algún tipo de violación por parte de esa plataforma, Fernando, como lo hace Proconsumidor, como lo hace Prousuario. La naturaleza misma de esas instituciones que son encargadas de la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, en este caso de los servicios de medios digitales. Tú confías mucho en el Estado. Mira, eso es como confiar en un pedófilo, meterlo a cuidar a los niños. Yo no confío en ningún Estado. Óyeme, Yo quiero decir algo. Yo soy tipo Milei. Bien. El Estado es que le genera Dale ahí. problemas. Yo soy pro Milei y pro Bukele. No se Yo puede quiero confiar en el decir Estado. algo. Y por cierto, en el caso de Trump,
fue el propio estado de Biden que incentivó, y eso está público y eso está comprobado, y el FBI, que incentivó a perseguirlo. Fueron los propios demócratas del estado. No se puede confiar en el estado para protegernos del propio estado o de otras plataformas. Eso es imposible. Pero necesitamos orden, ¿eh? No, lo que Como necesitamos digo una son cosa, digo la otra. Tribunales eficientes, no el estado. Pero Y la orden COP sobre no puede bases claras. existir. Noelia Jacín. Vamos así. Y no somos esclavos. Lo que me parece algo muy jocoso es que justamente las plataformas digitales tienen ya dentro de sus términos y condiciones las reglas. ¿Qué va a hacer el instituto? Va a apelar a algo que no está dentro de las reglas de las plataformas, porque las plataformas muy claro dicen lo que censuran y lo que no censuran. Si te censuraron por X cosa, ¿cómo se supone que el instituto va a apelar? Y otra cosa para Fiallo, yo quisiera saber si el ejemplo de que tenemos que tener de un presidente de los Estados Unidos es a Biden, que censuraba a uno por lo que él mismo apoya, el discurso de odio de la izquierda. ¿Qué es el discurso de odio? El INECOM se va a convertir como si fuera el Ministerio de la Verdad del libro de George Orwell. Es lamentable ver cómo la izquierda en República Dominicana ha cobrado tanto que ya este es el cuarto proyecto de ley que someten, la ley DNI la tuvieron que derogar, pero ya este es el cuarto proyecto de ley que somete el PRM para censurar al pueblo dominicano y poder controlar la narrativa como la controla en la mayoría de los medios tradicionales, porque sabe que los periodistas que trabajan en esos medios han perdido totalmente la credibilidad y que la población le está haciendo caso y está denunciando en plataformas digitales. Entonces es lamentable ver periodistas defendiendo esto, ver abogados defendiendo temas que son totalmente inconstitucionales y ver cómo aquí se defiende a una minoría que lo que busca es, como en el caso de USAID, tener el monopolio de la narrativa, ya sea por vía gubernamental o por vía de organismos internacionales. Yo tengo que responder. Óyeme. Bien, mira, tengo que ir a un break comercial. Yo tengo que responder. No, bien, pues, pero tengo que ir a un break comercial. Yo creo que la credibilidad se ha perdido en los medios tradicionales y los fake news de las redes. Porque tú sabes qué pasa con estos medios tradicionales, hacen. Por lo menos aquí. Este programa factura más de 15 millones mensuales y no tiene un solo anuncio del gobierno, para empezar. No es que me siento aludido. Ahora, aquí para decir algo tenemos que filtrarlo y tenemos que verificarlo. Aquí no se le hace campaña a nadie, ni se chantajea ni se extorsiona. Estoy hablando de este medio. Por eso dije la mayoría. Por eso dije la mayoría. Y yo por si acaso, ¿verdad? Ahora, los fake news de las redes, donde cualquiera dice lo que sea, el problema es que si yo quisiera decir lo que yo quiero, yo tengo un filtro, hay un director general, hay un... Y el fake news del Estado. Pero en las redes se dice lo que sea. Y oye, yo soy pro redes, porque esa es una apertura de la democratización. Déjame darte un fake news del Estado. ¿Tú sabías? ¿Por qué no científicos? No, dame un segundo. ¿Tú sabías que un fake news del Estado? ¿Tú sabías que en el informe de prevención de embarazo de CONANI, ellos tienen la ideología de género ahí tal cual en la página 23. Mío. No, para que tú. Dice, no, ese es fake news. Un hombre puso una mujer. Lo dice tal cual. Dice que el sexo. Yo no estoy de acuerdo. Yo malísimo. Pues es un fake news del Estado. Horrible. Existe. Página 23 de ese informe. Horrible. El género y el sexo son cuestiones pero raras. es que, oye, lo que está mal en quien sea. No podemos. Está mal en la oposición, está mal en el gobierno, está mal en ti, en mí. Entonces no se puede confiar en el Estado para eso. Lo que está mal, está mal. Bien. Ivonne. Yo sé que van al aire. No a la ley. Tengo que ir a un break. Voy a dejar la pregunta al aire para la vuelta. Porque, y se trata un poco de retomar la discusión. Ciertamente es un tema bastante delicado y por supuesto alcanza para la distorsión, para la interpretación, para la manipulación y el oportunismo e incluso político, que por suerte no es lo que está pasando con los panelistas que hoy discuten. Y una de las inquietudes que quiero dejar, estamos claros que ese marco jurídico vigente, que es la ley 6132 sobre libertad de expresión, en un país
en este 2025 no tiene nada que ver con el país, con República Dominicana de 1962, en ninguna de sus categorías, en función precisamente del nivel de acceso a la información y Bien. por supuesto a la tecnología. Por tanto, si no nos gusta la palabra regular, podrían cambiar el verbo, efectivamente, y por eso yo creo que es perfectible desde un espíritu que tiene que nacer de la necesidad de esa regulación. Pero, por ejemplo, el tema del INACON, y ahí lo dejo, y es la pregunta, Eric, para usted, que estuvo trabajando en la comisión, que son uno de los puntos que han creado más urticaria. Vamos. ¿Pudo haber sido el INACON ese instituto elegido quizás por concurso público, como sucede, por ejemplo, con la elección de los jueces, y así evitar algunos Bien. niveles de distorsión en ese sentido? Ivonne, necesito, no, Eri, no le responda ahora porque es que estoy contra el tiempo y necesito que seamos muy rítmicos. Esto es apenas en unos minutos. ¿Está de acuerdo con esta es la página de la telerealidad.com? Hay gente que me dice que no pueden acceder algunos. Pero aquí está, ¿estás de acuerdo? Sí, un 30%, 56 personas hasta ahora, no 133 personas, un 70%. Esa es ahora mismo la encuesta, evidentemente y obviamente todos sabemos que el asunto es por ahí, porque esto hay que revisarlo, hay que hacer vistas públicas y la gente tiene que empaparse un poquito de lo que ahí dice. El show sale para todos. Saliendo para todos. Expresión y difusión del pensamiento es el tema. Medios digitales, robustez.